Estudiantes del sexto grado de todo el Perú, nuevamente con ustedes su profesor Dante. El día de hoy, martes 13 de abril, vamos a tocar el tema de organizamos y presentamos datos en una tabla de doble entrada e identificamos la moda. Nuestra meta o propósito del día de hoy para tener en cuenta en toda la clase será organizaremos y representaremos datos en una tabla de doble entrada. Muy bien, estudiantes, deben estar muy atentos durante la clase que vamos a desarrollar. Chicos, recordemos, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Hoy aprenderemos a organizar y representar datos en una tabla de doble entrada con el fin de conocer los criterios que más toman en cuenta las familias de una comunidad para decidir su voto. Debemos recordar, antes de iniciar nuestra actividad, que la encuesta es una serie de preguntas que se hace a las personas para reunir datos sobre un tema determinado. ¿Para qué sirve? Para conocer la opinión de las personas sobre algún tema o para recabar datos y tomar decisiones. ¿Cómo se elabora una encuesta? Para elaborar una encuesta se puede seguir los siguientes pasos: elegir un tema, elegir a quiénes va dirigida y elaborar preguntas con alternativas. ¿Por qué tocamos nuevamente el tema de la encuesta, chicos? Porque el día de hoy vamos a trabajar el cuadro de doble entrada con aquellos datos que Juan, el día de ayer, hizo una encuesta a las familias de su comunidad. Para ello, tenemos en el siguiente cuadro el problema: tomar buenas decisiones para elegir bien. En el Perú, el 11 de abril del 2021, elegiremos a las autoridades de nuestro país que nos representará durante los siguientes 5 años. Dado la trascendencia de esta decisión, es importante que sepamos a quién elegir. Juan vive en la localidad de Apata, en la provincia de Jauja. Él, cada año, en su familia y comunidad, escucha muchas quejas sobre las autoridades. Pero, ¿por qué hay tantas quejas? ¿Acaso las autoridades no son elegidas por nosotros? ¿Por qué no elegimos bien a nuestros representantes? Al respecto, Juan desea saber qué criterios son los que más toman en cuenta las familias de su comunidad para decidir su voto. Este es el problema de estudiantes que tenemos que leer, subrayar, volver a releer para comprender mucho mejor nuestro problema. Bien, estudiantes, ahora observamos un cuadro considerando los criterios que más toman en cuenta las familias para decidir su voto. Esto es una introducción para que las familias lean antes de marcar. Por ejemplo, marca con un aspa indicando su sexo, si es masculino o es femenino. Luego, marque con un aspa el criterio que más en cuenta para decidir su voto. Aquí tenemos el AF, que significa aspecto físico, o sea, cómo se viste, su edad, ¿no?, su rostro, etc. Luego tenemos el FE, la facilidad de expresión, cómo se desenvuelve ante el público, cómo habla. Luego tenemos el PP, presentación de propuestas, y el TP, trayectoria política. Estos criterios Juan está considerando en su encuesta para que pueda realizar a las familias de su comunidad. Bien, chicos, ahora mencionamos, aquí están los resultados de los hombres y también observamos el resultado de las mujeres. Todos estos resultados, chicos y chicas, Juan lo ha elevado a un cuadro de doble entrada. Este cuadro de doble entrada está considerando los criterios, el sexo y el total. ¿Cómo ha sacado estos datos? Vamos a tomar en cuenta solamente un ejemplo sobre el criterio del aspecto físico. Aquí observamos que los hombres encuestados nos dice que son 4. A ver, vamos a comprobar. Aquí tenemos AF, el aspecto físico 1. También tenemos otro AF, el aspecto físico. Tenemos otro AF y también tenemos otro AF. ¿Tenemos otro aspecto físico más? No hay, ¿no? Entonces, estudiantes, esto se refiere a los resultados de los hombres encuestados. Ahora observemos al resultado de las mujeres encuestadas. Nos dice que debe haber 5, ¿no? A ver, vamos a observar. Aquí tenemos un AF. Aquí a continuación otro AF. A continuación otro AF. A continuación otro AF. Y por último otro AF. ¿Existe otro AF más? ¿Estamos observando, chicos y chicas? No hay, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos 5. Y el total, 4 más 5, nos sale 9. Entonces, este resultado es la suma de las personas encuestadas que consideraron como criterio el aspecto físico. Y así ustedes pueden sacar los otros datos, cuántas personas encuestadas prefieren el criterio de la facilidad de expresión. Lo pueden ir marcando aquí con una X, o también lo pueden hacer círculos y al final escribir el total. Y así sucesivamente, el siguiente criterio y el siguiente criterio. Muy bien, chicos, ahora que ya hemos obtenido el cuadro, vamos a considerar a partir de los resultados de la encuesta, Juan desea organizar los datos en una tabla de doble entrada que considere el criterio que emplean para tomar para sus decisiones según sean hombres y mujeres. Primera pregunta: ¿qué debería tomar en cuenta para elaborar mi tabla de doble entrada?
Estudiantes, tenemos que tener en cuenta que para realizar nuestro cuadro de doble entrada, primero debemos considerar una columna donde vaya los criterios. Luego, debe haber una o dos columnas para registrar los datos siempre y cuando los votos sean por sexo. En este caso, hombres y mujeres. Al final, debe haber una columna para el total de cada criterio. Y debe haber una fila para el total de las personas que participan en la encuesta. Me refiero a esta fila. De esta manera, ustedes pueden elaborar su propia tabla de doble entrada, ¿ya? Muy bien, continuamos. Y ahora vamos a respondernos. ¿Tú cómo lo harías? Elabora tu tabla de doble entrada. Estudiante, aquí, con todos los datos que ya te he venido mencionando, tú puedes realizar un ejemplo de un cuadro de doble entrada. Bien, en el siguiente cuadro vamos a responder a las preguntas. Primero, ¿cuál es el criterio que más toman en cuenta las familias de la comunidad de Juan para decidir su voto? Nosotros tenemos que observar el cuadro y observamos que el criterio que más toman en cuenta las familias de la comunidad de Juan para decidir su voto es la presentación de propuestas. ¿Por qué? Porque es el número mayor de 15. 15 personas consideran que esta propuesta es la adecuada para elegir a tal o cual candidato o candidata. ¿Ya? Muy bien, entonces esa respuesta lo vamos a escribir líneas abajo. Luego vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántas personas fueron encuestadas en total? También estamos observando en nuestro cuadro el total de hombres, mujeres y el total de los dos sexos de personas encuestadas, ¿ya? Ustedes entonces ya tienen la respuesta, ya están observando, muy facilito, lo van a considerar debajo de la pregunta. Siguiente, ¿qué criterio toman en cuenta mayormente las mujeres? Se refiere solamente al sexo de las mujeres, no habla de los varones, tampoco habla del total, solamente nos pide los datos de las mujeres. Entonces, observemos qué criterios toman mayormente las mujeres. Aquí observamos que 7 mujeres toman mayormente como criterio la facilidad de expresión y también otras 7 mujeres consideran la presentación de propuestas también como criterio para decidir su voto. Y esa respuesta lo van a ubicar debajo de la pregunta. Continuemos. ¿Qué criterios toman en cuenta mayormente los hombres? Nuevamente vamos a observar el cuadro y vamos a responder. Está facilito, ¿no, estudiantes? Así como lo hemos encontrado la respuesta de las mujeres, igualito lo van a hacer ustedes. ¿Cuál es el criterio que se repite con mayor frecuencia? Van a escribir su respuesta. Y por último vamos a hacernos 2 preguntas de reflexión muy importantes, chicos y chicas. ¿Para qué nos sirve la tabla de doble entrada? A ver, estudiantes, nos dice que la tabla de doble entrada nos sirve para organizar, para comparar y analizar datos o todo tipo de información realizadas a través de una encuesta. ¿En qué situaciones de la vida diaria podemos usarlo? Chicos, esta actividad lo podemos aplicar en el día a día. De pronto, cuando quieres investigar de cuántos productos de primera necesidad compró tu mamá en el mercado y el valor de cada uno de ellos, también puedes averiguar cuántas mujeres o varones se han infectado con la enfermedad del COVID-19 en tu comunidad, y para todo tipo de información que ustedes desean organizarlo o compararlo, ¿ya? Estudiantes, ahora vamos a poner en práctica lo que aprendimos. Primero, vamos a organizar la información en cada situación problemática que te voy a presentar, y luego ustedes van a elaborar una tabla de doble entrada. El primer problema que te estoy presentando es: Pedro encuestó a un grupo de personas acerca de cuáles son sus preferencias en lugares para visitar en Perú, y registró los siguientes datos. En el grupo de mujeres, atención con este dato muy importante, 5 dijeron Cusco, 7 dijeron Ica, 8 dijeron Puno y 6 dijeron Lima. En el grupo de varones, 7 dijeron Cusco, 5 dijeron Ica, 6 dijeron Puno y 8 dijeron Lima. Pedro desea ayuda para realizar una tabla de doble entrada y para responder las preguntas. Estudiantes, en este cuadro, o ustedes en su cuaderno de matemática, pueden realizar la tabla de doble entrada según la situación problemática que les está pidiendo. Ustedes ya saben qué título ponerlo, así como les he enseñado al inicio. De igual forma, ustedes tienen que realizar su propia tabla de doble entrada. Y luego vamos a responder a estas preguntas. ¿Cuántas mujeres fueron encuestadas en total? Muy bien. Lo que voy a hacer en estos momentos es ayudarte solamente en la primera pregunta, y luego te vas a dar cuenta que está muy fácil responder las otras preguntas. Pedro encuestó a un grupo de personas acerca de cuáles son sus preferencias en lugares para visitar en Perú. Registró los siguientes datos. En el grupo de mujeres, aquí nos pregunta cuántas mujeres fueron en total, ¿no?, encuestadas. Entonces, aquí nos dice que en el grupo de mujeres 5 dijeron Cusco. Ya tenemos 5
7 dijeron Ica. 5 más 7 son 12. 8 dijeron Puno. 12 más 8 son 20. Y 6 dijeron Lima. 20 más 6 sería 26. Entonces, ¿cuántas mujeres fueron encuestadas en total? 26 mujeres. Pero ustedes tienen que realizar su cuadro de doble entrada para que puedan ubicar las respuestas lo más rápido posible, ¿ya? Ahora, ¿cuántos varones fueron encuestados en total? También igualito. Observando el problema, observando su cuadro de doble entrada, van a responder esta pregunta. Y así sucesivamente las otras preguntas, que está muy interesante, ¿ya? No se olviden que en la última pregunta nos pide cuál es el lugar que se repite con mayor frecuencia. O sea, nos está pidiendo aquí la moda, ¿no? La moda, que en este caso viene a ser el lugar que se repite con mayor frecuencia. Eso lo aprendimos el día de ayer, que la moda es la información o la cantidad que más se repite. Muy bien, chicos, luego de haber respondido estas preguntas, vamos a continuar con otro problema más. Sandra ha encuestado a los comuneros del distrito de Mito acerca de qué productos agrícolas son los que más se venden y registró los siguientes datos. En el grupo de mujeres comuneras, otro dato muy importante a tener en cuenta, mujeres comuneras, 8 mencionaron la papa, 5 mencionaron el choclo, 8 mencionaron la zanahoria y 6 mencionaron la quinoa. En el grupo de varones comuneros, ojo, mucha atención, ahora nos habla de varones comuneros, 6 mencionaron la papa, 8 mencionaron el choclo, 7 mencionaron la zanahoria y 6 mencionaron la quinoa. Sandra desea ayuda para realizar una tabla de doble entrada y para responder las preguntas. Vamos a hacer igual al anterior problema. Vamos a realizar primero nuestro cuadro de doble entrada y luego vamos a responder las siguientes preguntas. Siempre teniendo en cuenta el cuadro de doble entrada con los datos que hemos obtenido de la pregunta, ¿no? Sandra ha encuestado a los comuneros del distrito de Mito acerca de qué productos agrícolas son las que más se venden y registró los siguientes datos. En el grupo de mujeres comuneras, se refiere a la primera pregunta, ¿cuántas mujeres comuneras fueron encuestadas en total? 8 mencionaron la papa, ya tenemos a 8 mujeres. Mencionaron el choclo, ya tenemos 8 más 5, son 13. 8 mencionaron la zanahoria, 13 más 8 son 21. Y 6 mencionaron la quinoa, 21 más 6 serían 27. Entonces ya tenemos 27 mujeres comuneras fueron encuestadas en total. Pero estos datos ustedes lo van a sacar de su cuadro de doble entrada. Muy bien, chicos, una vez que ustedes han terminado de responder estas preguntas, vamos a resolver los criterios de evaluación. Es lo mismo que trabajamos el día de ayer lunes, los mismos criterios. Organizaste la información en tablas de doble entrada a partir de los resultados de una encuesta. ¿Sí, no, chicos? De la encuesta de Juan, ¿se recuerda? Muy bien. Explicaste los procedimientos seguidos para elaborar la tabla de doble entrada, así como para la determinación de la moda. También hemos trabajado. Interpretaste información sobre los pasos a seguir para tomar decisiones y aplicarlos en situaciones de la vida cotidiana. Muy bien, chicos, ustedes han interpretado, han respondido las preguntas. ¿Sí, no? Muy bien, entonces lo marcan, o en caso contrario, si no lo han hecho, marcarán no en cada uno de ellos, ¿ya? Para terminar nuestra actividad del día de hoy, chicos, no se olviden tomar una fotografía a la evidencia que su maestro les va a solicitar para que ustedes puedan enviarlo a su grupo de WhatsApp. Y luego, esa evidencia, ustedes lo tienen que guardar en su portafolio. Ya les vuelvo a repetir una vez más, que cuando nosotros los maestros y maestras retornemos a las aulas presenciales, vamos a revisarlo, ¿ya? Muy bien, de esta manera su profesor Dante se despide. Hasta una próxima oportunidad.